Bienvenidos a No Solo Fruta. Soy Víctor Suárez, nutricionista, entrenador y soñador. Y mi objetivo es conseguir un mundo más saludable, más sostenible y más respetuoso. Por eso, en este podcast hablaré sobre salud y deporte, cómo simplificarnos la vida, cómo ser más felices y compartiré pequeñas reflexiones para mejorar nuestra vida y la de los demás. Un fuerte abrazo y que la salud esté contigo. Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Aquí estamos en otro programa de No Solo Fruta, el podcast que intento que nos haga la vida un poquito mejor. Hoy tenemos al gran Juan Carlos Aire Arena, periodista de Galaxia Verde, un programa de radio dedicado al activismo por los derechos animales y el medio ambiente. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Gracias por esta entrevista, de verdad, encantado. Tanto tiempo que nos conocemos y creo que vamos a conversar ahora de manera más profunda. Pues sí. De hecho, bueno, la profundidad que tiene Galaxia Verde son ya 10 años que lleva en el aire. Bueno, pues empezamos con la entrevista. Si quieres, cuéntame un poquito, pues qué es Galaxia Verde, qué motivo de alguna manera te salió para crearlo, cuál es el objetivo que buscas con Galaxia Verde. Cuéntanos un poquito la historia de Galaxia Verde. Bueno, Galaxia Verde responde en parte al activismo por los derechos de los dos animales que yo busco hacer siempre. Es verdad que, bueno, no siempre puedo estar ayudando, rescatando animales en directo, que digamos es una de las partes del activismo, pero al ser periodista, pues yo dije, bueno, voy a aportar mi granito de arena en este campo, porque además hace 10 años no habían programas dedicados a los derechos de los animales. Actualmente tampoco lo hay. O sea, digamos, hay dos o tres a nivel, digamos, de antena abierta, pero podcast sí hay mucho. Y está muy bien, ¿no? Que además es lo que se lleva ahora. Entonces, yo colaboraba en un programa, digamos, un programa de revista musical le llamamos porque pasaba música, noticias, entonces colaboraba con un amigo allí y luego nos enteramos que iba a quedar un hueco en la noche. Me acuerdo que eran los martes antes el programa, martes y jueves. Ujú. Entonces nos dijeron que iba a haber ese hueco y mi amigo me dijo, oye, ¿por qué no presentas una propuesta? Entonces yo me hice una propuesta, se la presenté a la jefa, a la editora y me dijo, pues dale, adelante. Y me acuerdo que más o menos era la época del Mundial 2014 o algún partido de fútbol importante se estaba jugando. Y yo Sí, dije, bueno, vamos a esperar que acabe el fútbol porque aquí se lo come todo, ¿no? En el Estado español, el fútbol. sí. Y más o menos empezamos en septiembre de 2014 y enfocados pues eso, en darle voz a los activistas por los derechos de los animales, que yo creo que tienen mucho que decir y tienen muy poco espacio donde hacerlo. ¿Y por qué es tan importante los derechos animales a día de hoy? ¿Por qué crees que es tan importante tener un programa de radio que hable exclusivamente o casi exclusivamente de ello? ¿Por qué crees que es tan importante los derechos animales? Bueno, es importantísimo y no solamente tendría que estar en la radio, sino en la televisión, en la prensa escrita, en internet, en todos lados, porque en pleno siglo XXI no podemos eh, no pensar en respetar a los otros animales. Ellos, como nosotras, pues viven en este planeta, tienen sus propios deseos de vivir y sin embargo, pues las grandes empresas, generalmente la carne, la láctea, la pesquera, están enfocados en que nosotros no pensemos en eso. Yo creo que ese pensamiento está desde hace muchos años, pero las empresas estas pues nos meten cosas para que nos olvidemos de que los otros animales también merecen respeto, quieren vivir y nos confunden, nos lían, nos lían. Vamos, la noche nos confunde y ellos son la noche. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que por Galaxia Verde han pasado un montón de personas que has entrevistado también, tanto en directo como a lo mejor yendo tú al mismo lugar, ¿no? Recuerdo hace poco que de hecho nos vimos en el estreno de la película de Food for Profit, que Sí. conseguiste una entrevista justamente con la directora. Y bueno, de todas las entrevistas que has hecho en tu vida como periodista, ¿cuál dirías que te ha marcado más y por qué? Pero respecto al mundo de derechos de los animales o entrevistas En en general, general. en general, sí. Ah, bueno, empezaré por lo otro.
Ujú. He hecho muchísimas entrevistas, pero no te imaginas, Víctor, Sí, uf, muchísimas. ya Eh, cientos, uf, sí, sí, sí. sí, tanto, pero a personajes, digamos, famosos, conocidos, y a otros no tanto, a personas de calle, que también me gustan mucho porque cuando hablas con alguien de a pie, digamos, pues es donde tú como periodista tienes que tratar de sacar la noticia, ¿no? Porque un Claro, famoso viene ya entrenado, hasta es sabe qué te va a decir y lo ha dicho ya mil veces antes que a justo. ti. Pero, a ver, mira, hablando de artistas, a mí una entrevista yo no sé qué va a decir la gente, pero bueno, Joaquín Cortés, el bailador, Ujú. no sé si te Sí, suena. A sí. mí me han dicho, Joaquín Cortés es un pesado, es un liante, está siempre enfadado, ten cuidado, no te va a atender bien. Entonces yo fui al hotel aquí en Madrid con un poco de miedo y decía, "Ah, ¿cómo lo abordo?". Pero cuando llegué, me senté con él, vamos, camaradería desde el primer momento. Me dijo, tú eres peruano, yo estoy en Perú, que he comido tal comida, me encanta. Vamos, me dejó sorprendido. Joaquín Cortés cuando estaba en su momento prime, ¿no? Ujú, Estaba ahí, vamos, todo el mundo habla de Joaquín Cortés, ahora ya no mucho. ujú. Entonces, esa entrevista me sorprendió. También una que le hice se me ha ido el nombre, al cantante Jarabe de Palo, a Pau Donés, que Sí. falleció ya hace un tiempo. También encontré a un tipo así como tranquilo y en ese momento no se le había detectado nada todavía y estaba en su Ujú. prime, ¿no? Entonces, Claro, pues me sorprendió que sea un tipo así aterrizado, no tan creído. Mira, ahí como está. cercano, ¿no? Sí, Ujú. sí, cercano. A veces, muchas veces a estas artistas famosos, Ya. a veces los que están alrededor son los que lo endiosan, eh, porque tú llegas, por ejemplo, he entrevistado a Ricky Martin, a Chayanne, y todos estos son tipos divertidos, ¿no? Tendrán Ujú. sus detractores, a otras personas que los Exacto. aman, Ujú. pero con Chayanne súper divertido. Con Ricky Martin, ¿sabes qué me sorprendió? ¿Qué? Que, bueno, estábamos así en el medio de una entrevista y dijo, espera un momento, por favor. Éramos unos tres personas, tres periodistas. Y se fue y volvió. Entonces dijimos, bueno, se habrá ido al baño, qué sé yo. Y nos dijo que se había ido a la ventana de su habitación del hotel a poner las manos al sol, a recargarse de energías. Y dice que hacía eso cada cierto tiempo porque las ponía y se recargaba y venía. Entonces, y realmente te transmitía eso, ¿eh? En la Claro, entrevista te transmitía que era un tipo así como espiritual, como sosegado. Si era pose o no, pues no lo sé, pero en ese claro. momento me logró transmitir esa sensación. Qué bueno. Y, y de personas ligadas a los derechos de los otros animales. Bueno, una entrevista en la que tú, por cierto, me ayudaste. Ujú. Y ayúdame ahora con el nombre. Es la autora Melanie Joy. de Melanie Joy, por supuesto que, bueno, después de leer el libro también fue como sigue siendo, ¿no? Como un boom muy Sí, sigue siendo. leído, es una lectura, digamos, sencilla, pero interesante, pues conocerla un poco, aunque fue una entrevista así súper rápida. Bueno, así es como hacemos las entrevistas, ¿no? En 5 o 10 minutos es Sí, como a veces tienes que tratar de sacarle todo porque tienen otros compromisos. claro. Me interesó y a Peter Singer lo entrevisté hace, no sé, estuvo este año aquí en España, vino a presentar un libro y nos sentamos y era yo el único que había pedido una entrevista en Ah, ese sí. momento. Entonces, hablamos tranquilamente, así. eh, Sí, me gustó lo que transmitió. qué bueno. No sabía que habías entrevistado a Peter Singer. Qué bueno. Sí, 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 bueno, sí, en su última visita que vino a presentar este libro de Henry Spira, ¿no? El Sí, activista que logró doblegar las multinacionales, es el subtítulo del libro. qué bueno, Juan Carlos. Bueno, pues sí, y imagínate que pudieses escoger a cualquier persona del mundo, incluso a revivirla, si ya no existe en este planeta actual. Mm, ¿A quién entrevistarías? ¿Por qué? ¿Y qué le preguntarías? Bueno, esto es una pregunta complicada, ¿eh? Porque, bueno, yo estudié periodismo en Perú. Ujú, Y hay una entrevista muy famosa que le hace Abraham Valdelomar, que es un periodista, narrador peruano, y hace una entrevista al Señor de los Milagros, que es un, un santo que sacamos en Andas en octubre. Entonces es una entrevista ficticia, obviamente, ¿no? Él hace una ujú. entrevista y tiene una conversación con este Señor de los Milagros, que digamos que es Cristo, Jesús.
Entonces, yo en el ámbito peruano, por ejemplo, me gustaría, este es un poeta, César Vallejo, que vivió un tiempo aquí en el Estado español durante la Guerra Civil Ujú. y murió y está enterrado en París. Entonces me gustaría un poco poder entrevistarlo porque es como un personaje así como muy sufrido y ha vivido muchas cosas. Es un peruano en Europa, entonces me gustaría entrevistarlo para ver cómo fue su vida en Europa en ese entonces. Yo Claro, estando aquí, no sé, muchísimos años después, pues tengo otras vivencias, pero me gustaría compatibilizarlas. claro. Y en el ámbito así un poco más musical, me gustaría haber podido entrevistar a Jim Morrison, el Ah, cantante de The Doors. No qué bueno. sé, es un personaje que también tiene sus detractores y otros, pero no sé, ha escrito libros de poemas, o Ah, sea, sí, sí, ha escrito libros de no poemas sabía. dentro de su mundo, Sí, pero sí, y bueno, y muchos otros, pero bueno, esos dos, por ejemplo. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, hablando de periodismo y de preguntas y entrevistadores y entrevistados, ¿cómo ves ahora mismo porque claro, el panorama del periodismo va cambiando, creo que va cambiando cada semana, incluso cada año. ¿Y cómo ves ahora mismo el panorama del periodismo actual? Bueno, tienes razón en eso que dices que el periodismo va cambiando, pues ha cambiado de manera acelerada y sobre todo con la llegada de las redes sociales y de internet, pues el periodismo es otro. Antes, yo creo que, bueno, hasta ahora, bueno, muchos siguen viendo, confiando, esperando en los grandes medios de comunicación que vemos que muchas veces nos defraudan, ¿no? Porque son empresas periodísticas y que obviamente pues tienen sus preferidos políticamente o económicamente. Entonces, trabajan para un lado, vamos. Sin embargo, también han surgido muchos periodistas independientes que su base de trabajo es en Internet, o sea, no, trabajan para ellos mismos, ¿no? Ellos mismos son su medio de comunicación y eso me parece muy interesante. Entonces, yo creo que el periodismo ha cambiado, por eso ha dejado de ser más corporativo y ahora cada periodista es un medio de comunicación y yo creo que está bien, ¿eh? Yo me informo mucho con periodistas independientes que cuentan las cosas sin ningún sesgo, que también lo tendrán, porque bueno, de alguna u otra manera todos tenemos este sesgo, ¿no? Pero me parece interesantísimo el avance que ha tenido el periodismo en estos años, sobre todo mucho periodismo de investigación, muy interesante, que el de Estados Unidos, por ejemplo, es muy interesante y aquí también se están haciendo cosas muy buenas. Qué bueno. Pues sí, la verdad es que lo que dices, ¿no? Que cada periodista ahora mismo es su medio de comunicación, es su propio canal, y eso creo que es bueno en general, ¿no? Que podamos tener muchas fuentes de información y que, bueno, pues acercarnos a lo mejor al más independiente que creamos que tenemos a mano, ¿no? Y justamente esto es lo que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Y tú no crees que gracias a o por culpa de eso, ahora mismo estamos sobresaturados de tanta información y que tenemos que sacar la aguja del pajar y que si fake news, que si no fake news, que si los que hacen lo de fake news también son mentiras? O sea, ¿qué pasa con esto de la información a todo dar y en todos los niveles y en todas las direcciones? Pues sí, también esto, como bien dices, toda esta avalancha de nuevas tecnologías y de los periodistas creando sus propios medios también nos ha traído una avalancha de sobreinformación, pero yo creo que esto tiene que ser como no sé, como cuando uno compra el champú, ¿no? Y ve si le conviene o no. También uno tiene que definirse, uno, apoyar a su periodista de confianza, ¿no? Eso como estas publicidades que hay. Y dos, pues, no siempre escuchar obviamente al periodista que quiere que te dice las cosas como tú quieres escucharlas, que sí, porque también a veces del otro lado hay alguna cosa interesante y no nos vamos a negar ante ello. Ujú. Pero sí, hay que ponerle un límite, si no, vamos, yo soy ejemplo de ello, creo que estoy sobreinformado, Víctor. No paro de ver información, digo, Claro. a veces ya por costumbre, en parte porque es mi trabajo, pero no sé, pasa algo y entonces acudo a las fuentes o me suscribo a algún medio y digo, no, esto es una locura. Y la ruina también, económica. Sí, sí, sí. De hecho, ahora que dices eso, hay un libro justamente que se llama, o sea, La dieta de la información, The Information Diet, Mm, y justo tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema del exceso de información y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y mm, sobre la tecnología, que hemos comentado ya un poquito, ¿no? De que mm. nos ayuda y demás. O sea, ¿qué
o sea, ¿qué tan importante o no crees que es ahora mismo la tecnología con el tema del periodismo, la información y demás? O sea, ¿qué papel juega la tecnología y cómo ves que es buena, que sea mala? Cuéntanos un poquito cómo la ves. Pues yo creo que es importantísimo, ¿eh? Para todos los ámbitos de nuestra vida, siempre obviamente manejado de manera adecuada. En el campo de la medicina, pues ya ni que te voy a decir, con todos los avances que hay, yo creo que es importantísimo y aún lo que viene. Y en el campo del periodismo también. Lo que pasa es que aún estamos tratando de encontrar la manera más adecuada de utilizar bien estos medios. Por ejemplo, la realidad virtual al periodismo, ya hay ejemplos, hay cosas, pero todavía no es de uso cotidiano. Obviamente nadie, bueno, aunque creo que Facebook ya sacó estas gafas de realidad virtual que puedes Ah, caminando por ya. la calle y Sí, hacer todo a la vez, ¿no? Bueno, eso la gente verá bien o mal, pero también el periodismo contado de otra manera y poniéndote unas gafas de realidad virtual, por ejemplo, puedes estar en el sitio de la noticia y ver lo que pasó, además de alguien que te va contando, un periodista que te va contando, narrando, pues te va mostrando todo lo que ve, ya sea bueno o malo, que generalmente una noticia es mala, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, yo me parece que está muy bien, aunque todavía estamos definiéndonos cómo usarlo y espero que sea siempre para mejor, para mejorar nuestra exacto. relación con la información. Pues sí, la verdad es que sí, hablando justamente de mejorar, ¿no? Como has dicho, siempre que hablamos, pues ahora en la entrevista o en la radio en directo, siempre te veo que eres una persona muy positiva, siempre Mm. comentamos noticias, a veces no tan positivas, obviamente, pero tú siempre tienes como una actitud muy positiva. Y es un poco lo siguiente que te quería preguntar, es qué rutinas o qué hábitos o qué cosas haces, ¿no? A lo mejor en tu día a día o de cara a lo mejor a la parte mental para tener esa positividad siempre que hablamos. ¿Cómo lo haces? Mm. ¿Qué haces? ¿Cómo lo hace? Hay una canción que se llama ¿Y cómo lo hace? Bueno, para empezar a dormir bien, esto es algo que he aprendido de ti. Yo te cuento que hace unos años no podía dormir bien en las noches. Bueno, no dormía. También porque me estimulaba, yo creo que escuchaba música, leía, entonces yo digo no. Ujú. Pero llegó un momento en que dije, no, esto no puede ser así. Entonces me comencé a concientizar en que tenía que dormir y ahora es llegar a la cama y decir voy a dormir, me cuesto, me echo y a los 10 minutos ya estoy, abro los ojos y ya es de día. O Katiuska, una de mis gatas está ya dándome golpecito para la comida. Entonces, dormir bien yo creo que es fundamental porque me levanto súper relajado, súper bien. Y bueno, y al abrir los ojos, pues, y ver que es un día más, pues digo, súper, estoy aquí todavía y con los gatos aquí, pues, Qué genial. bueno. Yo creo que eso pone positivo a cualquiera, ¿eh? Creo que el Sí, truco está en los gatos, mira, ya, ahora lo acabo de detectar. sí, 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 tú que los gatos en sí, a ver, generalmente las personas que viven con animales, Mm. suelen tener más positividad en general, ¿no? Como dices tú, al final aportan amor incondicional y a diferencia de los hijos, pues, los animales no te piden nunca nada a cambio y lo No hacen hacen sin pataletas. exactamente. Y bueno, pues sí, la verdad es que el sueño es muy importante, has comentado, y yo hablo mucho en la consulta efectivamente del Mm. tema de la higiene del sueño, lo hemos hablado también en la radio, y es algo que creo que es fundamental, porque como tú bien dices, eso afecta a nuestro humor, a nuestra mentalidad, a nuestro rendimiento, no solamente a nivel profesional, que también es importante, ¿no? Pero creo que hay cosas más importantes que el trabajo en general, como la vida misma. Mm. Y, y bueno, pues sí, efectivamente, el dormir bien luego te hace estar mejor, más feliz, más contento con tu pareja, contigo mismo incluso, porque claro, al final es muy importante cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Y esto es Mm. algo que además nos puede hacer ir para adelante o destrozarnos, ¿no? Al final somos como digo yo, un superhéroe o podemos ser el mayor villano con nosotros mismos, ¿no? Mm. Y bueno, pues en este sentido, todos tenemos unas motivaciones, en general, cosas que nos gustan hacer o que nos empujan hacia adelante, ¿no? Y la pregunta que te iba a hacer ahora es esa, ¿no? ¿A ti qué te empuja o qué te inspira a seguir adelante, a seguir evolucionando, creciendo y mejorando como periodista y como persona también? Como persona también individual también me importa mucho. Bueno, sin ninguna duda mi familia. Y mi familia obviamente estaba formada por mis padres, mis hermanos, y los gatos, los gatetes que son mi Ujú. familia aquí en España, porque bueno, mi familia está al otro lado del charco y mis gatetes son eh, mi familia aquí.
Y es verdad que por ellos hago muchas cosas, ¿eh? Por ellos no me voy de vacaciones, por ejemplo, porque Claro. no consigo quien se quede a cuidarlos como yo quisiera, que me pongo a veces un poco exigente, pero bueno, ya Ujú. he estado fuera algunas veces y bueno, se quedan bien Sí, aquí en casa con los compañeros. sí. Nada, yo el ejemplo que tengo de mis padres, de mi papá y mi mamá, personas trabajadoras y siempre rectas, pues yo digo, nada, esta es la línea a seguir y siempre estoy ahí. Esto en el campo, digamos, familiar. Y en el otro, pues respecto a los derechos de los animales, es verdad que también eh, veo como personas cercanas a mí, muy cercanas, que yo considero muy inteligentes, muy receptivas, aún no tienen el concepto de derechos animales, de empatía, de respeto, cuando las veo en otras luchas que luchan, eh, no sé, por Palestina, por ejemplo, que es donde deberíamos estar todas ahora mismo, luchando me refiero, Ujú. pero cuando se trata del tema de animales, no. Entonces yo digo, bueno, no, esto es un motivo para seguir trabajando y seguir profundizando y seguir mejorando y hablando de esto a las otras personas, ¿no? De la empatía y los derechos de los animales. Pues muy bien, es un buen objetivo y sobre todo tener en cuenta que, claro, al final, como dices tú, ¿no? Los animales al final no tienen voz, como se Mm, suele decir, ¿no? Y al final, pues claro, no tienen quien les defienda, porque al final, obviamente, todas las luchas y todas las injusticias son importantes y esperamos que en algún momento vivamos en un mundo sin ningún tipo de injusticia, ¿no? La película Planeta Libre, una película muy buena. mm, Pues, em, claro, al final, efectivamente, ¿no? Los animales no se pueden organizar, no se pueden juntar, no pueden ir a un abogado o pedir poner una hoja de reclamaciones, ¿no? En el matadero al que van forzadas y claro, pues efectivamente, como tú bien comentas, ¿no? El ser humano, nosotros somos el único que puede de alguna manera hacer que tu vida sea, al menos que no sea un infierno y que no acaben en un matadero y sobre todo que respetemos como ya hacemos con gatos y perros, ¿no? claro, sí. Y luego, bueno, ya pues pasando un poco a la siguiente parte, si has tenido algún evento en tu vida que te haya marcado y te ha hecho crecer como persona, como activista, ¿qué ha sido? Y bueno, pues cuéntanos ese evento que has tenido, si es que has tenido alguno, claro. Bueno, sí, claro, varios. Te contaré uno más reciente. Yo comparto la vida con 4 gatos. Uno de ellos, lamentablemente, el 6 de abril se cruzó el arco iris, como decimos, se fue al cielo de los gatos. Y, y durante todo, antes de partir, bueno, estuve mucho tiempo con él, me quedé en casa y a través de él reflexionaba y posteriormente reflexioné también en parte sobre esto, yo creo que, o esto puede ser cosas mías, pero bueno, que la enseñanza de él era que, bueno, hay que seguir aquí luchando por sus primos, de las otras especies, eh, y tal vez encontrar otras maneras, además de las habituales de seguir luchando, ¿no? Para, para hacer un mundo mejor para todas, para todos, todes, todes, en cuanto a derechos animales. Entonces, yo creo que War me enseñó muchísimo. Además, esto, bueno, llámenme loca de los gatos como quieran, pero bueno, a Mm. través de su mirada, pues yo encontraba algunas respuestas y yo creo que la presencia de Word, su paso en mi vida, me ayudó muchísimo. Word llegó para estar 2 semanas en mi casa porque una compañera estaba haciendo unas reparaciones en su casa y se quedó como 5 años o 6 más conmigo. O sea, ya medio Ostras. grandecito. Se quedó, pero bueno, después de un tiempo me dijo, oye, bueno, y Word ya creo que puedo volver a casa. Y no, ya Word nos eligió como colonia a nosotras y bueno, ella aceptó tranquilamente. Claro, exacto. Estará encantado allí, efectivamente. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y bueno, pues en general, vamos a la siguiente parte, que es la parte como de reflexión así de vida, ¿no? Que me gusta siempre tener como una sección un poquito más así de reflexión. Luego vamos a la parte de los sueños, que esa es la parte ya casi final. Y en esta parte, o sea, tú, por ejemplo, imagínate que pudieras de alguna manera decirle algo a tu Juan Carlos Saire de hace 20 años, ¿no? Por un lado, ¿qué sería? O sea, ¿qué consejos te darías a ti mismo hace 20 años? ¿Vale? Que sabes ahora de más que hace 20 años no sabías. Y también, yéndonos a futuro, pues, ¿qué esperas que pase en el futuro en este planeta que llamamos Tierra?
Bueno, me diría muchísimas cosas, ¿eh? O sea, pero primero, aprende inglés y aprende chino. Estudia desde pequeño, pero tienen que ser tus otras lenguas, Claro. así como el castellano, ¿no? Inglés y chino, fundamental, yo creo, para el momento en el que yo estoy viviendo ahora. Bueno, Ujú. el inglés, para bien o para mal, pues hay que saberlo, ¿no? Yo creo que sí, hay que saberlo porque también muchas cosas, por ejemplo, de activismo por los derechos animales pasan fuera de España, en el resto de países de Europa pasan en inglés, hay conferencias muy interesantes, perdón, muy interesantes y hay que siempre, hombre, alguien te ayuda con la traducción, pero si estás ahí, mejor con el inglés. Claro. El chino, pues también, yo creo, ahora vivo rodeado del mundo chino también, no voy a Sí. decir más, pero creo que es importante y va a ser el nuevo idioma Universal. universal, sí. Y un poco de árabe también me diría, también aprende árabe porque vas a conocer buenos amigos árabes y está bien comunicarte con ellos en su idioma para que vean un poco que también quieres, ¿no? Qué Un bueno. poco de respeto y de cariño. Digo, principal, idiomas. Vale, o sea que inglés, Luego, chino y árabe, sí. inglés, chino y árabe. O chino, inglés y árabe o inglés, chino y árabe. Vale. En ese orden. Lo otro, bueno, yo he pasado bastante tiempo aquí en el Estado español, o sea, vine hace mucho tiempo y tal vez me hubiera gustado venir un poco antes, me hubiera animado, porque Ujú. yo tenía la opción de venir un poco antes, ¿eh? Pero la hice un poco, bueno, pasó porque pasó también, Ya. pero dije, bueno, me espero un poco, pero tal vez si hubiese venido un poco antes, Sí. me refiero a hacer la universidad aquí, por ejemplo, hubiera sido Ujú. interesante. Claro. Vine a hacer un máster, pero si hubiera hecho la universidad aquí, hubiera dicho, oye, plantéate y hazte, ¿cómo se llama esto de los viajes? El Erasmus, qué sé yo. Erasmus, sí. El Erasmus, pues, hubiera sido muy interesante. Qué Esto en la bueno. parte un poco más tranquila. Y en lo otro, pues, sí, me hubiera gustado ser vegano antes también. Ujú. Yo en Lima era vegetariano, llegué aquí siendo vegetariano y me hice vegano aquí. Me hubiera gustado conocer un poco más acerca de los derechos de los otros animales todo esto un poco antes desde Perú para poder hacer cosas allí, pero bueno, nunca es tarde. Ahora con lo que sé puedo volver y apoyar allá a los compañeros, a las Así es, compañeras. así es. ¿Y el futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué anhelas, como digo yo, el futuro que esperas que pase en este planeta Tierra? ¿Pronto, Mm, tarde, cuanto antes, ayer? Pero anhelos o que creo que se van a poder realizar o así una idea loca, digamos, que No, no, creo. no. Anhelas, aunque sea utópico, no Ah, importa. Estamos aquí para soñar un poquito. vale, pues yo creo que es lo que deseamos todos los que estamos ahí por los animales, ¿no? Que haya respeto y libertad para los otros animales. O sea, que haya un mundo donde no necesitamos alimentarnos de animales. O sea, digamos ya lo hay, eso ya se sabe, pero todavía no se realiza, ¿no? Donde la gente no vea a una vaca como un alimento, sino como otro ser que quiere vivir, estar contenta, qué sé yo, estar libremente. Entonces, yo bueno, en el programa tú nos eres colaborador, también Bárbara y Patricia, que son de mis amigas las palomas, ellas dicen, ese mundo no los vamos a ver. Siempre nos dicen, digo, díganos que sí, no lo verán ustedes, pero yo sí, que Ya, yo creo que sí, o sea, las cosas están cambiando y yo espero que muy pronto pues esto se realice. Y, y bueno, eso básicamente, yo creo que a partir de ahí también el mundo va a cambiar en otras cosas. Esto es como una de las bases, ¿no? Hubo muchas batallas, la lucha contra la esclavitud, la lucha a favor de las mujeres y la lucha contra el especismo, yo creo que está aquí y dentro de poco va a explotar y va a llegar a más personas. y ahora que dices eso, que has comparado un poco las luchas y las injusticias, ¿qué le dirías a alguien o por qué consideras que es tan importante la lucha de derechos animales? Y a lo mejor alguien puede pensar que está escuchando este programa, oye, ¿qué pasa con la lucha por las mujeres, por las personas a lo mejor migrantes, por eso, por las personas de raza negra?
¿Qué les Eh, dirías a esas personas que piensan así o que pueden tener esas dudas que son absolutamente legítimas, ¿no? Sí, normal, pero bueno, que una no se excluye a la otra, ¿no? Uno puede estar, por lo general, las personas que luchan por los derechos animales no es que se dediquen exclusivamente a ello. Y yo me encuentro en muchas otras manifestaciones con personas con las que compartimos esta lucha contra la sanidad, a favor de las personas migras. Entonces, uno puede apoyar todas. Obviamente, en el mundo en el que vivimos no tienes tiempo para estar en todas, o sea, eliges la lucha con la que más te sientas cómoda, o la que más creas que necesite, y en las otras apoyas de otra manera. Yo a otras luchas trato de apoyar, no sé, digitalmente, porque no sé, se necesitan hacer carteles, yo qué sé, apoyo o estoy ahí en manifestaciones y hay otras personas que están ahí al frente, ¿no? Entonces yo creo que Claro, todas son compatibles y todas son la misma lucha, al fin y al cabo. La injusticia es una sola y se manifiesta pues con las personas migrantes, con los otros animales, con las mujeres, con el colectivo LGTBI+. O sea, es una lucha contra la injusticia en general. claro. Sí, me ha gustado eso que has dicho, ¿no? Que es compatible, ¿no? Y de Mm, hecho, o dicho de otra manera, no tiene por qué ser incompatible las diferentes luchas, ¿no? Y es más, a veces, me imagino que la habrás también visto tú, que a veces a lo mejor hay gente que a lo mejor lucha por, yo que sé, a lo mejor, por ejemplo, por los derechos de las mujeres, por ejemplo, y quizás ves que a lo mejor en su lucha no tiene en cuenta a lo mejor otras injusticias, ¿no? Incluso a lo mejor colabora con ellas en algunos casos, ¿no? Y la más común, como hemos hablado en el programa de hoy, pues es el tema de derechos animales, ¿no? Que eso también lo he visto yo muchas veces, que quizás a lo mejor una persona que levanta la mano por un montón de injusticias, a lo mejor sin darse cuenta, a lo mejor sin haberlo pensado a fondo, ¿no? Está colaborando, ¿no? En su día a día, quizás con injusticias como los derechos animales, ¿no? Quizás consumiéndolos, por ejemplo, en cuero, en su comida, sin ninguna necesidad y como tú bien dices, pues podemos abrazar todas las luchas, muchas de ellas, como digo, o sea, sin pisar una con otra. Al final tú puedes luchar por una cosa, pero a lo mejor, pues a lo mejor llevar un estilo de vida vegano, por ejemplo, ¿no? Que eso de alguna manera, pues respeta los derechos de los animales y también seguir con tu lucha, sea la que sea, pues en tu caso también, por ejemplo, que también siempre estás vinculado con el tema de Palestina también, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues es compatible, ¿no? Y yo creo que efectivamente debería ser compatible porque no tiene sentido que luches por una injusticia mientras que participas en otra, ¿no? Y esto con el cambio generacional también va a llegar, ¿eh? Porque me ha tocado, y bueno, no voy a decir nombres, pero a periodistas así de renombre, Ujú. que justamente ahora con el tema palestino, pues yo he preguntado y les he comentado, pero así en una conversación, digamos, aparte, sobre los derechos de los otros animales que también se están vulnerando en Palestina, por ejemplo. Eh, no solamente hemos visto imágenes, sino, bueno, allá hay santuarios y todo esto. Y a veces me han dicho como, esto ahora no es importante. Y yo, y son, Ya, digo, periodistas pro, o sea, y que hablan sobre los derechos del pueblo palestino, súper ahí, pero este tema no lo tienen muy ahí. Incluso activistas que yo conozco también me dicen, no, pero eso ahora no es importante. Yo digo, vale, o sea, sé que no tienen la información necesaria, claro, ahora mismo no tienen la empatía necesaria, porque es verdad, ver cómo bombardean, no sé, en Gaza y mueren miles de personas, pues obviamente causa mucho dolor, pero también hay animales ahí que sufren y de los que no tenemos cifras, de los que no sabemos cuántos están claro. enterrados bajo la tierra. Y entonces yo creo que, bueno, y estas personas no les ha llegado la información. Quizás los periodistas nuevos, en este caso yo que hablé con periodistas, pues ya Ujú. tengan una visión diferente y el cambio Claro. generacional va a producir eso. Vale, y haciendo un pequeño paréntesis sobre Mm. el tema de Palestina que has comentado, que te veo muy, muy metido. ¿Cómo ves el tema de Palestina? Y así en un resumen de 2 minutos, ¿qué está pasando en Palestina? Porque al final, claro, yo también creo que aquí tenemos muchos medios de comunicación y la mayoría de ellos, sobre todo los grandes, ¿no? Los que llamamos medios como tal, ¿no? Que vemos en la tele, en la radio y que salen en todos los sitios, creo que tienen siempre un sesgo, siempre tienen como una dirección, ¿no? Generalmente el que paga más dinero y con lo cual no nos llegan otros puntos de vista, otra manera de ver las cosas, incluso a veces nos llega algo absolutamente distorsionado, ¿no? De la realidad. ¿Cómo ves el tema de Palestina? ¿Qué está pasando en Palestina? Haznos un resumen de 2 minutos, tú como periodista que te veo muy, muy informado. Bueno, en Palestina hay una masacre y un genocidio desde hace más de 76 años. Es verdad que ahora, desde el 7 de octubre de 2023, los medios de comunicación han puesto más énfasis y muchas personas también, digamos,
como que se han enterado un poco más del tema palestino. Yo hablando con compañeras palestinas, claro, me dicen que al menos, entre comillas, esta desgracia ha servido para que se ubiquen a Palestina en el mapa y ya no te digo que a Gaza. Al menos Ujú. saben dónde está Palestina, conocen el tema, ya el mundo está hablando de ello, pero claro, esto ha pasado desde hace 76 años con la complicidad no solamente de Estados Unidos y Europa. El Estado español, por ejemplo, acaba de reconocer al Estado palestino, pero es como un paripé, ¿no? Yo te porque, bueno, ya hay 143 países, por ejemplo, Colombia, Bolivia, que ya reconocían a Palestina como Estado. España lo acaba de hacer. Sin embargo, sigue comerciando compra y venta de armas con el Estado de Israel. Dices, reconoces a un Estado palestino, pero sigues vendiendo armas a un Estado acusado de genocidio. Entonces es como, wow, qué locura. Y todo esto, obviamente, la información nos sigue llegando un poco no, bastante sesgada y también ya ha decaído en los medios de comunicación corporativos, ¿no? Allí los palestinos no pueden volver desde hace 6 años a sus tierras, salieron, fueron echados de ahí por el Estado ocupante y hay muchos palestinos que no pueden volver. Es una nakba continua y esto tiene que cambiar. Sobre todo el Estado español dice mucho de que apoya al Estado palestino, de que le damos, eh, Refugio, ¿no? O, sí, o dan ayuda, pero por ejemplo siguen permitiendo que el Estado de Israel participe en Eurovisión, en la Eurocopa. Ahora en agosto se va a realizar la vuelta ciclista aquí en España y viene un equipo de Israel, entonces no hay un veto como se hizo con la Sudáfrica del apartheid, que muchas naciones y muchos pueblos se unieron para bloquearla. Eso es lo que pide el pueblo palestino, ¿no? Que se haga este bloqueo, este boicot al Estado de Israel y de una vez el pueblo palestino pues quede libre y dirija y elija su propio destino. ¿Y por qué crees que aquí en España, por ejemplo, los medios corporativos en general, ¿no? Suelen hablar, por norma general, creo yo, de, ¿no? de que Israel es el que sale perdiendo, o que es el bueno de la película, o que le siguen apoyando? ¿Por qué crees que sigue pasando eso? Porque esa es el Estado de Israel tiene un ministerio de la propaganda, la Hasbara, que utiliza para vender, para sacar información y también, no te diré que comprar periodistas, pero sí, por ejemplo, hacer lobby y, 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 y muchos periodistas pues se confunden, qué sé yo. Entonces, el Estado de Israel, una de las cosas que vende es que dice que es el único Estado democrático en Medio Oriente, ¿no? Y cuando sabemos que eso es mentira, porque los palestinos que viven en Israel no tienen derecho al voto, se venden como un estado gay friendly, cuando muchos palestinos LGTBI son perseguidos, se venden como el estado que tiene el ejército más vegano del mundo, porque usan, es verdad, botas, su ejército usa botas que no son de pie, pero claro, esas botas las utilizan para patear la cabeza de los palestinos y palestinas. Entonces, claro, Claro. y lo que ellos dicen, nosotros tenemos los mismos valores que Europa, por eso tienen que defendernos, porque nosotros estamos aquí defendiendo de estos autoritarios, de estos terroristas que llaman al resto de países europeos, porque claro, porque tienen otras costumbres cuando eso es una mentira, ¿no? O sea, no, Claro. se venden como eso, usan mucha propaganda, vamos, son expertos en la propaganda. ¿Y sabes algún canal, a lo mejor algún documental que hable sobre esto que has comentado, que se te venga a la cabeza, que puedas recomendar a quien escuche esto, sobre el tema del conflicto de Palestina e Israel y un poco lo que has comentado, ¿no? Pero así más en detalle, que conozcas tú algún documental, alguna persona que hable de ello? Bueno, hay un libro muy importante que me has pillado, Vale, no pasa nada. Luego lo pondré que, si no. vale, pero también, por ejemplo, en internet hay un medio que se llama El Ojo de Medio Oriente, El ojo de que Medio Oriente. sí, o por ejemplo Al Jazeera mismo, Al Jazeera en español también tiene, creo, una versión, pero Al Jazeera en inglés, que tienen, eh, sabes que la prensa no puede entrar ahora mismo a Gaza, la prensa No sabía. internacional, entonces no les dejan entrar, entonces todo lo que
ellos dicen, no, libertad de expresión, que no sé qué, pero claro, no dejan entrar para que no los cuenten en directo, entonces los periodistas gazatíes que están ahí lo están contando y lo cuentan a través de Al Jazeera, por ejemplo, que tiene ahí reporteros. Saca Al Jazeera, ¿no? Vale, Sí, Al Jazeera, por que lo ejemplo. busquen por internet Al Jazeera porque creo que también RT, ¿no? Russia Today también estaba, o sea, hubo una temporada que estaba vetado, ¿no? También creo que verlo en España RT, si no Sigue recuerdo mal, vetado, y sigue vetado. RT sigue vetado, incluso hasta de Telegram. Tú no puedes ver qué eh, fuerte. Russia Today en Telegram, porque bueno, así funciona el sesgo, Ya, ¿no? bueno. Pues sí, y bueno, siguiendo un poquito con la entrevista, vamos ya yendo ya casi a la parte final, ¿vale? Bueno, un poquito antes de terminar, me gustaría que nos contaras, por ejemplo, em, si pudieras poner un anuncio en una televisión de estas que hemos hablado corporativas, un anuncio en prime time, así en máxima audiencia, pues ¿qué anuncio pondrías? O sea, ¿qué le dirías al mundo en un anuncio de 30 segundos? En un anuncio de 30 segundos. Pero me va a salir caro o barato pagarlo. Tienes todo el dinero del mundo para Ah, ponerlo. vale. Bueno, porque eso es súper cara, ¿eh? Eh, y mira, yo pondría un anuncio sobre los derechos animales, pero sin que sea, sin hablar sobre los derechos animales. O sea, Ujú, apelar a la emotividad de las personas, porque es verdad que hay muchas compañeras y compañeros que no juzgo, ¿eh? Y creo que es válido, te van ujú. y directamente dicen, mira cómo matamos a las vacas, mira cómo lo que le hacemos a las gallinas, que bueno, está bien también porque hay personas que eso no lo ven en internet y tienen que acercarse a esto. Pero alguna vez hablaba con alguien y yo creo que la idea es hablar del veganismo sin mencionar la palabra veganismo. Entonces, un anuncio de comida sabrosa, deliciosa, sin que haya ningún ingrediente animal, ¿no? Pero denotándote que puedes comer súper rico así. Esto para empezar, porque bueno, el amor lo conquistas por el estómago, dicen, ¿no? Entonces, para que la Sí, gente, pues después ya que ahondar un poco más, que la gente ahonde un poco más sobre el especismo. qué bueno. Me gusta, de hecho, me ha recordado a un anuncio, un vídeo que en su momento compartí yo también en Facebook, que era justamente, se llamaba, creo recordar, Casa, Casa de Muerte, o algo así, creo recordar que se llamaba, que era como un Mm, restaurante que iban unas dos parejas iban a comer a un restaurante, y la música estaba súper bien, porque entraban allí, estaban todos súper contentos y tal, y, y pedían carne, las dos parejas, y primero se levantó una pareja, que ya había estado previamente, se supone, en el restaurante, se levantan, ¿no? Van a un lugar y vuelven como manchados de sangre, ¿no? Aquí en la cara y tal, así un poco, ah, y vuelven súper contentos, en plan de, uy, qué bien, no sé qué, ya verás qué rica va a estar la carne, tal. Y ya la siguiente escena se ve a la otra pareja de enfrente, que eran los invitados, los que nunca habían estado en ese restaurante, y les lleva como el metre o la persona que lleva el restaurante les lleva a un cuarto, que era como una especie de cuarto de matadero, les da un cuchillo muy grande y les pone un cerdo delante mm, y como que lo tienen que matar si quieren comerlo, ¿no? Y al final, claro, evidentemente no le consigue matar, o sea, no le consigue porque no porque se escapara el cerdo, sino porque moralmente o éticamente, pues tiene sus reparos, ¿no? A la hora de matar un animal, rajar el cuello, ver su sangre, verle gritar, ver cómo huye, pues eso es algo que nos choca mucho, ¿no? Y evidentemente, pues, finalmente vuelve al restaurante y sin haber, sin, y nada, pues, como que se le ha desencajado la cara, ¿no? Y ya, y me ha recordado justamente a eso que has comentado del anuncio, porque sí creo que es importante que eso tomemos conciencia, como tú bien has dicho, hemos hablado muchísimo de eso hoy y también lo hablamos mucho en la radio. Y me parece un mensaje muy potente, como tú bien dices, como la raíz de otras injusticias, ¿no? Al final, pues eso, los animales no tienen voz, lo hemos hablado ya, y creo que es importante que tomemos conciencia con la base, ¿no? Que cómo podemos seguir torturando y masacrando seres tan inocentes, tan indefensos como son los animales, ¿no? mm. Bueno, los otros animales, porque es verdad que hablamos de otros animales porque nosotros somos de la especie Homo sapiens sapiens, eso lo digo mucho en la consulta y la gente a veces se queda un poco así, pero digo, bueno, es que somos, no somos una roca, no somos una planta, somos un animal de la especie Homo sapiens sapiens, ¿no? Totalmente. Solo un pequeño paréntesis, me Sí, acordé del libro. Se llama La ¿vale? limpieza étnica de Palestina de Ilan Pappé. La limpieza étnica de Palestina. Sí, el libro es del autor Ilan Pappé, que es un catedrático israelí
que ha investigado cuáles son los planes, esto con documentación de Palestina, ¿no? De que este apartheid no nace el 7 de octubre y que prácticamente quieren eliminar a todo el pueblo palestino para que el Estado de Israel pues ocupe todo su territorio. La limpieza étnica de Palestina, de un Sí, libro de un israelita. Qué bueno. sí, es un profesor universitario, es un judío antisionista. Pues mira, hablando de recomendaciones de libros, pues ahora justamente pasamos ya a la parte final de las recomendaciones, que siempre me gusta que la persona que sale en el programa, pues con su saber y con sus buenas intenciones, nos recomiende, pues en este caso, algún libro, por ejemplo, alguna película, algún documental, y nos has recomendado un libro, que ha sido el de, justamente acabas de comentar. ¿Recuerda el nombre, por favor, Juan Carlos, del libro? La limpieza étnica de Palestina. Perfecto. Pues nada, momento perfecto para recomendarnos otra vez, o sea, otra vez, recomendarnos un libro, una película, un documental, varios de ellos, pueden ser varios. ¿Qué nos Ah, recomendarías? Y por qué también? ¿Por qué? O sea, ¿qué nos aportará ese libro, esa película, ese documental? vale, con lo de los libros también me la pones difícil, ¿eh? Yo, si te mostrara aquí, tengo libros por todos lados, hasta Sí, el portátil está encima de libros, está. eh, que me encanta leer y pues me fue difícil escoger algún libro, pero bueno, últimamente estuve regalando siempre el mismo libro, que los compro de segunda mano, por cierto, porque hay que darle vida a los libros y no hay que leerlos y Genial. tirarlos a la basura, que es una locura. Entonces, Sí. cogí uno que me encanta, que se llama Ébano, de Ryszard Kapuczynski. ¿Sí? Ryszard Kapuczynski es un polaco, es uno de los mejores periodistas del siglo XX, ya falleció él, y en este libro, en Ébano, él cuenta cómo era un reportero en un periódico pequeño en Polonia y se iniciaron las guerras en África, ¿no? Estas guerras que hubo por todo África y le dijeron que pues, ¿quién quiere ir ahí? ¿Quién va? Pues yo voy, pues, ala, y lo mandaron de Polonia a África, pero te hablo de los años 70, 60, 70, cuando no había pues lo que hay ahora y entonces él llegó así todo blanco, cuenta, ¿no? Mm. Polaco allí y esto es una crónica de sus vivencias en África. O sea, habla un poco acerca de cómo estaba el panorama político, pero también sobre sus vivencias en lo que pasaba en el barrio en que vivía, qué es lo Qué que tenía que bueno, hacer para que no le roben, cómo se trasladaba de un lugar a otro, cómo tenía que pedir favores a los periodistas de las grandes cadenas para que lo metan en su coche y lo lleven, porque él no tenía ni para comer. qué Entonces, bueno. este libro, yo creo que a quien lo lea, lo puede motivar a moverse del sillón, porque a veces estamos cómodos sentados frente a internet, frente a Netflix, frente a todo esto, y hay un mundo fuera, y no necesariamente siempre tienes que tener mucho dinero para descubrirlo, y tampoco tienes que irte al otro lado del mundo, Del ¿eh? mundo. Puedes irte un poco más allá salir de tu barrio y encontrar cosas interesantes. Entonces, este libro, yo creo que si te interesa, ¿no? El periodismo o no, si te interesa el periodismo y eres estudiante de periodismo, fundamental. Pero si Vale, no, como historia es como, vamos, mueve el culo y sal ahí qué bueno. a hacer Como mundo. O sea, salir de la zona de confort, ¿no? sí, sí, esto, y otro libro en esa misma línea es El segundo diario del Che Guevara. Ujú. Esto también muy aparte de su ideología política, que también a algunos les gustará y otros no. El segundo libro del Che Guevara, que es su viaje desde Argentina hasta Cuba en moto, si tú lo lees, dice, vas a decir, ¿qué hago aquí sentado ante estas cuatro paredes? O sea, Ya. cuando hay otro mundo, entonces su narración te invita a salir. Y mucha de esa parte de ese viaje, pues para mi alegría pasa en Perú. Entonces te cuenta un Ujú. poco de su viaje, de cómo entra por Cusco, Machu Picchu, va subiendo a Lima, pasa por la selva, todos los trabajos sociales que hacía. Entonces ese libro también es para hacer algo, para motivarte. Entonces la idea de que no leas que después de leerlo echado en tu cama o en el sofá, como quieras, lo cierres y digas, bueno, para allá, para algún Qué lado que me bueno. muevo. Pues aquí también apunto, segundo diario del Che Guevara. Sí, Qué el bueno. segundo diario de viajes. Diarios de motocicleta. El libro, ese libro, la película está basada en el libro Diarios de motocicleta. Hay una película que se llama Diarios de motocicleta Ujú. con un actor mexicano que hace del Che Guevara, que no recuerdo su nombre. Y esa película está basada en este libro.
Ah, vale. Y por ende, pues esta película está bien hecha, ¿eh? También te invita a hacer eso, pero yo diría que lean el libro y que vean la película. Si no, Genial. pues, si no quieren, pues que vean la película, que también te motiva. Perfecto. Esa sería una película. Pero otra película así como, oh, es que hay muchas. Una película así como, eh, una película peruana, ¿vale? Voy a recomendar Ujú. una película peruana donde puedes ver un poco la idiosincrasia de lo que pasa en el Perú combinada con fantasía, que se llama La Teta Asustada, que es de una directora de Andrea Llosa, y pasa en un pueblo del Perú y pasa durante Semana Santa. Entonces en Semana Santa sabes que hay, Sí. bueno, no, Jueves Santo, Viernes Santo. Se supone que el Viernes Santo es cuando muere Jesús, ¿no? Ujú. Cristo en la cruz, el sábado no está y el domingo resucita. Esta película pasa de viernes a sábado, Sí. supuestamente como Cristo, Jesús está muerto, no ve tus pecados. Entonces, esas horas de viernes a sábado hasta el domingo de resurrección, puedes hacer lo que quieras, porque no ven tus pecados. Entonces, Qué la bueno. película pasa en esos días. No es tanta realidad, pero hay una parte Sí. interesante. Y esa película no sé si obtuvo un Goya en su momento, ¿eh? Se llama La Teta Asustada. La teta asustada de Andrea Llosa. Aquí la De tengo Andrea apuntada. Llosa, sí. Y un documental, eh, a ver, un documental que me gustó un poco porque combina un poco la parte tecnológica con la parte periodística, eh, aunque es algo de Netflix, pero bueno, hay No, no cosas pasa chulas nada. también por ahí, Sí. que se llama ah, algo así como, en inglés es Don't Fuck with Kitties, no jodas con los gatitos, algo así. Y es Vale. sobre, en internet, sobre todo en Estados Unidos, hay grupos de gente que se reúne online para Sí. investigar algo. O sea, son como detectives de internet. Entonces, ellos detectaron que hubo un tipo, no sé dónde, que mataba gatitos. Ujú. Entonces dijeron, esto no puede ser. Entonces, a través solamente de las imágenes, de los vídeos, les rastrearon cómo podían hacer, con imágenes de Google Maps, lograron rastrearlo. Entonces, Qué este bueno. documental cuenta cómo fue todo ese rastreo de usando la tecnología que está a nuestro alcance, pues al alcance de todas, para Claro. llegar hasta esta persona. Entonces, hicieron viajes y ese documental me pareció como muy, muy interesante, ¿eh? Sí, aquí lo tengo. Se llama A los gatos ni tocarlos. Eso, que yo le he Un dicho asesino así en en internet. palabrota. Sí, no, pero en inglés efectivamente es Don't fuck with cats. With Hunting cats, with cats, eso. an internet killer. Sí, luego eso. En castellano sería, si alguien quiere buscar, a los gatos ni tocarlos, un asesino en internet. Ya, eso me gustó porque, bueno, porque se logra una justicia con los gatos y se usa la tecnología y se usa de alguna manera el periodismo ciudadano para llegar hasta esta persona. A esta persona. Qué bueno. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una entrevista súper súper larga, súper interesante. Me ha gustado, se me ha pasado muy rápido. Llevamos ya más de 50 minutos y Hostia, se es ha ido muy verdad. rápido. Sí, se me ha ido volando el Se tiempo. me ha ido volando el tiempo. Y bueno, pues si alguien quisiera contactarte, ¿para qué quieren contactarte y cómo pueden hacerlo? Si quieren contactarte, Juan Carlos. Pues a través de las redes sociales, a través, por ejemplo, del Instagram de Galaxia Verde, que es @la Galaxia Verde, que es el que más miro. Tenemos TikTok, Facebook, Twitter, pero la verdad es que faltan manos, Víctor, Ya, para tanto. Así es que alguien quiera pues contactar para cualquier cosa, para tomarse un café aunque sea, @la Galaxia Verde en Instagram. perfecto, Juan Y Carlos. todos los lunes, si pueden, si quieren, escuchar el programa que sale en Radio Tentación a través de la 91.4 FM en Madrid y a través de la página web www.radiotentacion.com, pues nos escuchan a Víctor, a Bárbara, a Patricia y a los invitados allí. Y también, pues, en Spotify estamos como La Galaxia Verde, en Evox y en Google Podcast. Genial. Sí, porque ahí tienes subidos casi todos los episodios, ¿no? Los programas Mm, que ha habido y que pueden escucharlo hacia atrás, ¿no? Pueden escuchar sí, sí, cualquiera, sí, ¿verdad? por supuesto. Y gratis, ¿eh? Sí, es gratis sabe mejor.
Bueno, Juan Carlos, pues ha sido un placer auténtico hablar contigo, conocerte un poco más, conocer el programa y espero seguir hablando contigo muchísimos años más y sigamos ahí en directo dando un poquito de caña, que estamos aquí muy poquito tiempo y creo que cualquier esfuerzo siempre será poco, pero al menos estamos intentando hacer un mundo un poquito mejor del que había cuando llegamos. Por supuesto, y muchas gracias a ti por la entrevista y gracias por decidir volver, porque yo sé que hacías antes, y volver ahora en vídeo, que está Sí, bien, ¿no? Que la gente vea así y además creo que es lo que se está llevando. Súper. sí, exactamente. Bueno, Juan Carlos, pues te mando un abrazo fuerte y nos vemos prontito. Ok, cuídate, adiós. Realmente, un abrazo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil y que haya hecho tu vida un poquito mejor. Si quieres más información, recuerda que me puedes contactar y seguir en mi página web biovictor.com y mis redes sociales como Instagram o Facebook. Estoy como Bio Víctor Suárez. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo y que la salud esté contigo.